Buenos días, soy Joaquín Garralda, presidente de Spainshift, y les doy la bienvenida a este evento de hoy que se titula Soluciones tecnológicas para la gestión de la ISR. Bueno, un breve comentario. Spainshift, para los que no lo conozcan, es una asociación sin ánimo de lucro que une 5 grupos de interés. Es decir, que queremos impulsar la ISR, pero no desde una visión de un solo grupo de interés, sino de 5. Es decir, están los bancos, están los gestores gestores de inversiones, están también los suministradores de información y conocimiento, que son las universidades, están las ONGs y, por último, el quinto grupo, que son los sindicatos, que tienen también su papel en los fondos de pensiones de empleo, en las comisiones de control. Es decir, que somos los actores que de alguna manera u otra pues estamos involucrados en la ISR y queremos impulsarla. Entonces, uno de los objetivos de impulsar es facilitar el conocimiento, facilitar las mejores prácticas, ver las tendencias. Y hoy tenemos, pues yo creo que es un acierto por parte de Spainshift. Vamos a hablar sobre las tecnologías que además todo el mundo espera un poco el milagro de la tecnología, todo lo arreglará la tecnología, incluso el medio ambiente, ¿no? Habrá un salto tecnológico con el hidrógeno, en fin. Bueno, pero la tecnología es muy relevante, o sea, dejando esos comentarios, es muy relevante. Entonces, la tecnología afecta a todos los sectores y como no podía ser menos, pues también a todo lo relacionado con la inversión socialmente responsable. Eh, yo me van a permitir, como tengo unos minutillos y como soy ya viejo profesor, pues hablar del año 2000, para tener un poco perspectiva. Bueno, en el año 2000 me invitaron a participar en una comisión ética en un fondo ético, de los primeros que se hacía en España. Bueno, pues ¿cuál era el mundo en ese momento de la inversión socialmente responsable? Casi fundamentalmente exclusión. Había que debatir tabaco sí, tabaco no, nuclear sí, nuclear no, y armas sí, armas no. Casi era por exclusión, era pues la estrategia más conocida. Enseguida, bueno, pues nos dimos cuenta que no se podía acabar ahí. Entonces, bueno, pues pasamos ya a lo de valorar, es decir, buscar el best in class. Si ya invertimos, ¿cuál dentro del el asset allocation? Pues permíteme que diga la frase, es decir, la gestión de valores, pues si tenemos que tener un porcentaje sobre farmacéuticas, ¿qué farmacéutica? Bueno, entonces, en ese momento que había yo creo que dos índices que marcaron muchísimo, el Dow Jones Sustainability Index y el FTSE4Good. Uno en 99, otro el 2000, pero vamos, marcaban mucho porque es que nos enseñaban a todos. Bien, ¿en qué se basaban ellos? Pues se basaban fundamentalmente en dos suministradores de información. El Dow Jones Sustainability, pues tenía SAM, que estaba en Suiza, que luego ha sido Robeco SAM, y actualmente es Moody's. Es decir, que tenía muy buena base de conocimiento para poder decidir sobre temas que en principio no había información, que eran los temas sociales y medioambientales. Por parte de FTSE4Good estaba Eris, que pues también tenía un componente pues muy medioambiental, los temas sociales los manejaba, pero bueno, pues era lo que le permitía a qué empresas estaban o no dentro del índice FTSE4Good. Eran unos índices muy relevantes porque estar dentro de esos índices, muchos fondos de inversión y fondos de pensiones que eran sensibles a ellos decían yo invierto en esos índices. Por lo tanto, las empresas que estaban dentro les interesaba. Bien, ¿de dónde sacaban la información? Fundamentalmente de unos cuestionarios que para la persona del departamento que le tocaba solucionar siempre sufría mucho cuando tenía que rellenarlos e incluso cuando periódicamente había una revisión. Pero lo que sí es, si quiero sacar aquí el tema de la información, y la tecnología de información está muy relacionada, es que, bueno, se tomaba sobre lo que decía la empresa. Luego se verificaba y había una especie de verificaciones, pero era fundamentalmente el cuestionario y lo que contestaba la empresa. ¿Qué ha pasado en estos años, desde el año 2000?
pasado muchas cosas, desde luego que ha crecido, pero han pasado cosas cualitativas y que están relacionadas con la tecnología. Bueno, pues como he comentado, ha habido los grandes suministradores de información han ido adquiriendo esas empresas que al principio eran más pequeñitas, que eran, claro, el nicho de mercado era pequeñito, y han ido adquiriendo para aprender, y sobre todo porque han comprobado que había una demanda de ese tipo de información social y medioambiental. Y entonces, bueno, pues aquí hay representantes de los cuales, bueno, pues se dieron cuenta que era relevante. ¿Qué es lo que también ha pasado? Bueno, pues que eso de cada 6 meses ver un poco una verificación con la velocidad que ocurre y con los temas de los escándalos, pues ya no tenía mucho sentido. Entonces, los que verificaban y los índices empezaron a decir, no, esto lo vamos a hacer no solo con la información que usted nos da, sino la que nosotros encontremos y busquemos. Entonces, claro, eso es un mundo enorme, claro. Y además, prueba de ello es que muchas veces hablas con los suministradores de información y dicen que, bueno, pues un porcentaje bastante elevado, el 50, dependiendo cuál por ciento, pues un porcentaje bastante elevado es de información que no da la empresa. Incluso algunos dicen, no, yo a la empresa no la pregunto nada, yo lo veo todo fuera. Y lo veo desde el glass ceiling, es decir, desde todos los portales que hay de empleados enfadados, lo miro. Y de información, que ahí es donde entra la tecnología. Es decir, que hay de contestar cuestionarios, de procesar de una manera más o menos intelectual, y actualmente ahora todo el manejo de esa masa de datos, todo ese manejo implicaba una solución tecnológica. Entonces esto está produciendo. ¿Qué otro aspecto yo creo, otros dos aspectos creo que son importantes? Por ejemplo, y además hoy tenemos a Clarity, claro, inversión de impacto. Eso yo, cuando estaba en su momento, pues no existía ese concepto. No es porque no se hiciera, sino que no se había acuñado esa etiqueta. Bueno, pues actualmente las inversiones de impacto están creciendo mucho y además es importante, pero claro, ¿qué información usas? Sobre todo por la inversión de impacto es muy complicado. Una cosa es el resultado, otra cosa es el outcome y luego después el impact. Y entonces empiezas a verlo todo sistémico y tienes que procesar una cantidad de datos muy importante. Es muy complicado. Y otro aspecto que yo creo que es interesante es el tema de engagement, de ser activistas. Es decir, hasta qué punto la tecnología puede incidir en que un ahorrador va a un dónde invierto, pues no solo le preguntan cuando le van a preguntar qué piensa usted del tema medioambiental, sino también le pueden preguntar usted qué votaría en esta empresa. Es decir, ya no solo es el engagement del inversor institucional, sino el ahorrador final que le dice al inversor institucional qué porcentaje de ellos están a favor o no de alguna medida de activismo o de apoyar o no apoyar a algún activista que va a la Junta General de Accionistas. Es decir, que hay la influencia de la tecnología es enorme. También viene el tema de los bots o de los robots o como queramos llamarlo, es decir, a la hora de asesorar, bueno, pues el asesoramiento caso a caso, claro, dice, no, tienes que tener mucho dinero para que te lo hagan a medida, pero es que, claro, con la tecnología puede bajar eso. Bien, todos son, si os fijáis, pues aspectos muy relevantes que vamos a tratar hoy, y también el tema de la ética, la inteligencia artificial, pero también el individuo, que yo creo que ahí Fernando puede hablar más del retail, es decir, porque no solo son grandes gestores, grandes suministradores de información, sino también al final hay un ahorrador que es una pieza que cada vez está siendo más relevante. Antes solo iba y entregaba el dinero y juntaba los dedos, y ahora pues ya exige más y quiere saber más y está mejor informado. Bueno, pues con estos pequeños comentarios, yo personalmente
estoy muy satisfecho con este evento, que creo que va a ser muy relevante. Creo que vamos a aprender todos, yo desde luego, y que les animo a que, bueno, pues a que sigan con atención. Muchas gracias, Joaquín. Gabriel. Gracias. Acto seguido le doy la palabra a Carmen Oribe. Carmen es Senior Manager de Accenture Capital Markets. Carmen lidera la práctica de gestión de activos y de banca privada en Iberia, donde ahí precisamente una de las partes más importantes es la sostenibilidad. Así que, Carmen, sin más demora, te paso la palabra. Gracias, Andrea. Gracias por esta oportunidad de formar parte hoy de este evento. En primer lugar, voy a dar paso a Aitor Jauregui. Aitor es el responsable del negocio de BlackRock en España, Portugal y Andorra. Es licenciado en Economía y Derecho y tiene una amplia experiencia profesional dentro del mundo de gestión de activos, banca de inversión y banca privada. La primera ponencia de hoy que nos va a dar Aitor se titula La tecnología como motor en la transformación. Te doy paso, Aitor. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y en primer lugar, gracias a Spensive. Gracias, Joaquín, Javier, Andrea, a todo el equipo de la asociación por todo lo que hacéis y por las iniciativas que ponéis en marcha como esta, que son tremendamente relevantes para la industria, ¿no? Y bueno, gracias y saludos también a todos los asistentes y desde luego a los panelistas. Un placer compartir hoy evento con estos panelistas. Bien. Para nosotros la tecnología forma parte de nuestro ADN, ¿no? De ahí que cuando nos propusisteis el participar en este evento realmente nos hizo una ilusión tremenda porque bueno, pues es algo que nos apasiona, ¿no? La tecnología no solo ha sido el motor de transformación de BlackRock, sino que además entendemos que va a ser motor de transformación en la industria de asset management, en la industria de gestión de activos. Estamos en un momento, en un contexto en la industria en el cual la escala es importante, habrá más operaciones orgánicas, inorgánicas y en todo ello la tecnología jugará un papel fundamental. Y para tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, en los próximos 10 minutos trataré de resumir lo que representa Aladdin, nuestro sistema propietario de gestión de riesgos y tecnológico en BlackRock y que además ponemos al servicio de nuestros clientes independientemente de su tipología o segmento, ¿no? Y obviamente estaremos encantados de profundizar con clientes después del evento si hiciera falta, ¿no? Pero de manera resumida. Bien, BlackRock se fundó, como muchos sabéis, en el año 88. Es una gestora joven. En aquel momento, Larry Fink y otros 7 fundadores, bueno, básicamente tomaron la decisión de crear una gestora en la cual, como decía antes, la tecnología formaría parte del ADN de la compañía. En aquel momento, la compañía se enfocó en el mundo institucional y en la gestión de activos enfocada al mundo de la renta fija, porque era básicamente el expertise que tenían Larry Fink y el resto de los fundadores. A partir de ese momento, se decide crear una unidad, un negocio, para desarrollar sistemas propietarios de gestión del riesgo en BlackRock, que es lo que se denomina Aladdin, y bueno, pues apoyado en ello, empezamos a gestionar una serie de mandatos en renta fija y a mediados de los 90, básicamente cuando tenemos una reunión periódica con uno de esos clientes institucionales a los que gestionábamos un mandato, enseñando una serie de reportes, bueno, pues nos propuso la idea de poder contratar los servicios de BlackRock para realmente gestionar el resto de sus carteras, más allá del mandato que nosotros le gestionábamos, ¿no? Por tanto, que fue en ese momento cuando realmente, bueno, pues el equipo gestor de BlackRock decidió crear una división que se denomina BlackRock Solutions, que es la que no solo desarrolla la capacidad, la tecnología de BlackRock, sino que además la pone al servicio del resto de la comunidad inversora, ¿no? Y es por eso que en el año 2000 se crea esta unidad, BRS o BlackRock Solutions, que a día de hoy emplea a más de 4.000 empleados en BlackRock, un 25% de la plantilla, bueno, pues que está teniendo tasas de crecimiento de en torno al 30% y bueno, pues que ya genera más de 1.000 millones de revenue para la compañía, ¿no? Es importante destacar 2 hitos para entender lo que es BlackRock y el papel que ha jugado Aladdin en nuestra historia. Y es que BlackRock ha ido creciendo orgánica e inorgánicamente, pero hay 2 hitos fundamentales que definen lo que hoy es la compañía. En 2006, cuando BlackRock adquiere Merrill Lynch Investment Managers, y en 2009, cuando BlackRock adquiere Barclays Global Investors. Se producen por diferentes motivos. En el año 2006, básicamente porque la gestora de Merrill Lynch complementaba muy bien lo que antes comentaba yo de ese expertise en renta fija y enfoque en el mundo institucional
con realmente expertise en renta variable y enfoque en el mundo del wealth management. Y en 2009 las sinergias pues también se producen porque Barclays Global Investors realmente ofrecía unas capacidades muy relevantes en el mundo de la gestión indexada con su gestora iShares y además en el mundo de la gestión alternativa, con lo cual, bueno, pues en ese momento la compañía decide apostar firmemente por la combinación de la gestión activa e indexada, la gestión activa tradicional y la de mercados privados o alternativos y líquidos, ¿no? Y en esos procesos de adquisición muy relevantes, Aladdin forma parte esencial en que todo ello se lleve a buen puerto. Hay algo que no es negociable en ninguna de las operaciones que hace BlackRock y es que Aladdin es la espina dorsal, es realmente la tecnología en la que se apoya toda integración y de hecho hemos ayudado a través de Aladdin a muchas gestoras, aseguradoras, bancas privadas en esos procesos de fusión y de integración para de alguna manera tener un vistazo agregado de todas las carteras de manera pues más sencilla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se van creando diferentes unidades, módulos, servicios dentro de Aladdin, que luego comentaré, pero por destacar unos cuantos, ¿no? En 2015, en Estados Unidos, hacemos una adquisición de un robo-advisor, Future Advisor. En 2016 creamos una división de gestión de riesgos y tecnológico para el mundo de la banca privada, es decir, antes, hasta ese momento, ofrecíamos capacidades en el mundo institucional, gestoras, aseguradoras y demás, y bueno, pues sobre todo con todos los cambios regulatorios que venían en 2018, principalmente en Europa, con MiFID y demás, decidimos crear capacidades tecnológicas para ayudar a las bancas privadas no solo a tener de una manera agregada desde el home office una visión de los riesgos de las carteras de los clientes, sino además para que los banqueros, los asesores tuvieran herramientas con las que ofrecer propuestas de valor añadido a clientes en un contexto en el que el cobro explícito y el asesoramiento, entre ellos independiente, como hemos visto a futuro, pues adquiere un papel más relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues Aladdin Wealth es algo que está creciendo enormemente y donde, bueno, tenemos unas expectativas pues muy altas, ¿no? En 2019 la compañía hace otra adquisición muy relevante que es eFront, que, bueno, básicamente complementa lo que ya tenemos porque una de las principales bondades de eFront es que ofrece transparencia, look-through en todo lo que son los mercados ilíquidos. Entonces, bueno, pues es dedicado al mundo de los mercados privados, alternativos y líquidos y, bueno, son módulos que realmente, bueno, pues pueden ser tanto para inversores como para general partners, limited partners, bueno, todo el ecosistema que hay en torno a mercados privados, ¿no? Y luego, muy metidos en el mundo de la sostenibilidad, que es lo que nos trae también a esta ponencia, pues en 2020 decidimos lanzar un módulo específico para medir los riesgos climáticos, riesgos de transición, como luego comentaré, que es Aladdin Climate, y a comienzos de este año, pues incluso hemos anunciado una participación minoritaria en Clarity, que no me extenderé demasiado, no quiero hacer ningún spoiler porque sé que tenemos un compañero de Clarity que luego abordará las capacidades de Clarity, por lo tanto, pero bueno, es un acuerdo que nos hace especial ilusión, ¿no? Bien, si pasamos, Andrea, por favor, de transparencia en la siguiente. Nada, muy brevemente voy a describir lo que es Aladdin, ¿no? Aladdin es un sistema operativo para gestores de inversiones. Este sistema lo que hace es combinar el análisis de riesgos con herramientas de gestión, trading, operaciones, compliance, tanto pre y post-trade, en una plataforma unificada. Esta es la definición de lo que es Aladdin. Puede ser front to back, puede haber diferentes módulos, pero básicamente permite a los gestores y a los equipos de riesgos de las gestoras, aseguradoras, bancas privadas, controlar, monitorizar el riesgo y poder hacer what if escenarios o analizar las carteras en base a diferentes escenarios de estrés, ¿no? A día de hoy en Aladdin monitorizamos más de 3.000 factores de riesgo. Esto permite realmente, bueno, pues como decía antes, ¿no? Poder analizar cómo sería el comportamiento de una cartera ante diferentes escenarios. Pongamos un ejemplo. Si efectivamente hay riesgo de que haya repuntes en la inflación y la Reserva Federal cambia su tono y decide subir los tipos en 50 puntos básicos, bien, ¿cómo se comportaría mi cartera en un escenario como ese? Que es un ejemplo, hay otros 3.000 factores de riesgo integrados en la plataforma y obviamente muchos relacionados con la sostenibilidad como luego resumiré, ¿no? En la siguiente slide lo que tenemos es, bueno, una breve descripción de cada uno de esos servicios que ofrecemos, ¿no? Porque como he dicho, Aladdin es muy amplio y en función de las necesidades
del inversor, del cliente, podemos ofrecer un servicio u otro. El más completo para mundo institucional es Aladdin Enterprise, que es la solución front to back y que puede ofrecer servicio tanto a gestores como a equipos de compliance, equipos de riesgos, back office, etc. Aladdin Risk es todo eso salvo el front. Es decir, los gestores sí tienen Aladdin Risk, pero no es una herramienta para enrutar órdenes y enviar órdenes a mercado. Y Front, lo he comentado antes, es para el mundo de los mercados privados, alternativos, que además en un contexto de tipos como el actual, pues tiene todo el sentido y estamos viendo una aceptación enorme por parte de los inversores. Y luego, bueno, por resumir, Aladdin Wealth, como he dicho antes, donde creemos, sobre todo en Europa, que tiene muchísimo sentido porque, bueno, pues es una herramienta realmente también de generación de activos, ¿no? Permite a las bancas privadas, bueno, pues no solo ofrecer ese valor, ese servicio de valor añadido a clientes, sino a su vez, bueno, pues tratar de escalar procesos, evitar no tantas tareas, o evitar tareas administrativas para que el banquero realmente se dedique a tener una interlocución con el cliente de valor añadido y generar negocio, ¿no? En las siguientes slides, bueno, esto es una lista no exhaustiva de clientes de Aladdin en función de, bueno, pues los diferentes servicios que tienen. Teníamos hasta 2019 en torno a 250 clientes en Aladdin. Con la integración de eFront, con la adquisición de eFront, se incorporaron otros 700 clientes que utilizan a día de hoy algún tipo de servicio de Aladdin, ¿no? Y bueno, pues por traerlo al terreno en España, y son datos públicos, obviamente, bueno, pues tanto Bankia Asset Management como Santander Asset Management a nivel global son clientes de Aladdin, ¿no? Valbank en Andorra, bueno, una serie de entidades, ¿no? Insisto, es un listado no exhaustivo, ¿no? Bueno, y lo que nos trae a esta ponencia también, ¿no? Bueno, ¿por qué la tecnología ha aplicado al mundo de la sostenibilidad y por qué es tan relevante en BlackRock, ¿no? Bien, nosotros venimos hablando de la relevancia de la sostenibilidad pues desde el año 2008 realmente, ¿no? Cuando, bueno, pues firmamos y nos convertimos en signatarios de los principios de los PRI, ¿no? de Naciones Unidas, principios de inversión responsable. Bien, desde entonces ha habido una evolución muy clara en todo lo que hemos ido haciendo y cómo hemos ido integrando la sostenibilidad, pero es cierto que el año pasado, a comienzos, la carta de nuestro CEO, Larry Fink, tuvo una repercusión muy relevante y a raíz de aquella carta fuimos adquiriendo una serie de compromisos para, entre otras cosas, integrar la sostenibilidad en todo el proceso de inversión de gestión activa en BlackRock, pero además para ofrecer nuevas soluciones de inversión a través del lanzamiento de nuevos productos, bueno, pues acerca de compromisos, los compromisos que adquirimos respecto a nuestro engagement o interacción con las compañías en las que invertimos, etc. Y eso nos ha llevado, Andrea, si podemos pasar a la siguiente, por favor, nos ha llevado realmente a desarrollar Aladdin Climate dentro de Aladdin. Y esto es un desarrollo propietario que comunicamos al mercado a finales del año pasado. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, describo brevemente lo que es Aladdin. Aladdin Climate realmente lo que proporciona son análisis para determinar los riesgos físicos y de transición derivados del clima. Bien, lo que dijimos en la carta del año pasado es que el riesgo climático constituye un riesgo de inversión y que eso, a su vez, acarreará o conllevará una importante reasignación del capital. Bien, pues como este riesgo físico derivado del clima y el riesgo de transición, que a su vez es una oportunidad importante que vemos en mercado, bueno, pues esto puede derivar en análisis que permitan realmente hacer un análisis más exhaustivo de las carteras, ¿no? Ofrece reporting en base a esos riesgos climáticos, todo ello integrando datos de proveedores externos como puede ser MSCI, Sustainalytics, Rhodium, con el caso del cambio del riesgo climático, obviamente Clarity, que luego Javier desarrollará, y bueno, nos permite analizar diferentes escenarios de estrés, como he dicho antes, desarrollar modelos
climáticos, incluso en nuestras previsiones de mercado, como anunciamos ayer, nuestros Capital Market Assumptions, permite ofrecer o realizar comparativas incluso entre compañías de mismos sectores en base a cuál es el impacto que puede tener en cartera derivado de su estrategia relacionada con el clima. En general, pues ofrecen métricas de riesgo como todo en Aladdin, ¿no? Y por último, simplemente la última slide lo que refleja es dos ejemplos de cómo analizamos este riesgo físico y riesgo de transición, ¿no? En cuanto al riesgo físico, bien, pues lo que tratamos de obtener con todo ello es medir, entre otras cosas, ¿no?, el aumento de la temperatura y del nivel del mar y el impacto que ello puede tener en las carteras. Y eso se analiza a través de riesgos directos como indirectos, ¿no? Y en cuanto al riesgo de transición, lo que decimos en las últimas cartas, Larry Fink y en todas las comunicaciones que estamos teniendo en torno a sostenibilidad es que, pues este riesgo de transición, por otro lado, es una oportunidad y que tenemos claro que estamos inmersos en una transición hacia una economía baja en carbono, ¿no? Como decía antes, el riesgo climático constituye riesgo de inversión. Esto traerá una reasignación del capital y lo que queremos es ayudar a los inversores a tener métricas para, de alguna manera, pues beneficiarse de esa transición y sacar provecho y partido de esa transición, ¿no? Y no me quiero extender mucho más porque no sé si estamos ya fuera de tiempo, Andrea. Este era un breve resumen, pero obviamente luego en el panel estaré encantado de responder a preguntas. Carmen, no sé si te devuelvo a ti la... Sí, muchas gracias, Aitor. A continuación tenemos al equipo de MSCI. En primer lugar, como ponente tenemos a Julia Plaica, que es ESG Portfolio Management Research. Y en la mesa posterior a las ponencias tendremos a Juan Carlos Calderón, que es director de Europa, Oriente Medio y África. Es licenciado en Finanzas y Relaciones Internacionales, con mucha experiencia en proyectos de capital markets y de tecnología. Julia, thank you for being here. I give you the floor for now. Thank you. Thank you very much, Carmen. So I think, yeah, okay, so you will change the slides for me. Okay, so my name is Julia Plecha-Ferenc, right, and I'm with MSCI within its MSCI ESG research team. And it's worth mentioning that MSCI had been in the ESG research business and a data provider since more than 3 decades already, right? Okay, so can we go to the next slide? And just let me introduce a little bit MSCI's approach to ESG ratings, right? So the world around us is changing rapidly, and our ratings aim to measure how well prepared and the extent to which companies are positioned to manage emerging risks and take actually advantages of and opportunities arising from these changes. So to do this, what we do, so we measure how exposed the company is to material industry risk, and we assess whether these risks are being adequately managed or mitigated by the company. The overall rating indicates whether a company is a leader or a laggard in its industry and is actually designed to flag outliers that might be more vulnerable to ESG issues. So we focus on financially relevant ESG issues, and our experienced sector analysts monitor trends and emerging risks on an ongoing basis always, right? So we leverage corporate disclosures, but crucially, we supplement this information with alternative data sets. And together with the expertise of our 200-strong team of analysts, we leverage technology, AI, and NLP techniques to increase the timeliness and precision of our data collection and analysis. So in terms of research process, we have moved from one company, one analyst phase in early 2000s to the phase where we are incorporating alternative data science techniques and technology to bring in more accuracy in scale, and would continue to leverage our analyst subject matter expertise to provide useful insights. Okay, so this is both, right? So we have technology and we have our analysts to make sure that these two things work well together.
So what's driving the transition? Yeah, so primarily it is the lack of sufficient disclosure by companies and availability of new sources of alternative data. As some of you might have looked at company disclosures on ESG issues, you might agree that it is patchy and doesn't cover all aspects of ESG risks and companies' management of those ESG risks. Additionally, some of the ESG risks stem from macro and other factors that are external to the company. For example, water stress risk in a region or change in carbon-related regulation in the country or region. So the solution to this problem lies in incorporating relevant alternative data. We define alternative data as information about the company published by sources outside of the company. And alternative data helps us deliver insights that goes beyond voluntary company disclosures. We identify unexplored risks and opportunities and create innovative indicators for looking at company through the ESG lens. And we have been using alternative data in our ESG ratings model already for some years, for example, based on our analysis done already in November 2017. On an average, around 45% of the scores contribution comes from alternative data sets of our, for our ESG scores. Also, we believe that alternative data complements company sources to deliver better insights. So it is not aimed to replacing our reliance on company disclosures, which continues to be a primary source of information. And one more thing again, so when we are looking at just analyzing a large data set, it is data mining, right? And when you write the code to make the machine analyze and learn certain patterns from the big data and then train the model to perform the similar analysis is on the future data set, it is big data analytics, right? And what we see is that researchers are far from true AI, where the machine would think on its own and mimic human behavior without any inputs. So we see actually augmented intelligence, where data science and analytics are part of it, and it helps to improve the scale and efficiency of human analysis. So now I would like to walk you through actually three case studies where we can look at at exactly how we are using such data. So in the first case study, I want to discuss product recalls and related challenges and solutions that we have. So we have seen, based on our research, that recalls could provide good insights into product quality and safety performance related issues. So there are associated potential cost liabilities that the company might face and could be relevant for the investors for their investment decision. However, we face an issue where companies do not disclose all product recall related information consistently, and hence any assessment on it would only provide part of the story, okay? So we looked at alternative data set and we identified that companies must disclose this information to regulators whenever the recall event had happened. So we started exploring various regional regulatory websites, like for the US FDA, or Healthcare Canada for Canada recalls, to fill, and we try to fill in the gaps with company disclosures. Okay, so as you see on the right side corner, had we relied only on company disclosures for pharmaceutical industry, and on average, we would only get 28% of the required peer set data. The rest, which is 72%, a much higher percentage of the product recalls information, is what we collect through various regulatory websites by aggregating and analyzing this data by various severity levels also. So as you can see on the bottom chart, based on this robust data set, we could highlight outlier companies such as like J&J, Roche, Teva, and Pfizer that faced a higher number of recalls in the pharma industry per set. For the next one, for the next example, so we will look if we can identify physical risks associated with the company through alternative data. So why we do that? So, well, you know, geolocation data is most sought after data, but often most elusive, actually, what we found.
in the case highlighted on this slide, so we want to solve for providing a granular assessment of water stress risk for companies. While we identify the water stress data as basin level through World Resource Institute Aqueduct data set, we require company facilities locations data to overlay on top of this base data for better assessment of water stress risk. So, however, as many of you might be aware, that companies are not mandated to disclose all their facility locations on their company websites or company reports. Companies usually provide the standard geographic segment data at country or region level revenue and asset segments. So if we use this information, we would arrive at an assessment based on just country's average and not at the basin level, not a granular risk assessment as we see it. So to solve for this issue, we found that companies emitting above a certain threshold must disclose the facilities to a regulator. In case of the US, for example, they must report to US EPA. So using the facility location and grease gas emissions as proxy for the resource intensity of the operation and in turn for the facility size, right? So we could map the higher resolution water stress risk data from WRI adequate database to the company location. This helps us to provide our clients with a better assessment than just country average water stress risk analysis. Well, we talked about the US, so we are also exploring other regulatory databases in Europe and Australia to get this type of information also. And with our recent acquisition of Carbon Delta, we are looking at to leverage and expand on their existing asset level database to cover more geographies. They have really fantastic granular data on this. So while we are discussing about the alternative data, the source of the data itself can vary from, structured data, so it means data in the tabular form, right, like Excel, to unstructured data, so data in text like Word or a PDF document, right? So additionally, the data might be few thousand rows to millions, as you would imagine going through, for example, Yelp reviews for restaurants, for all restaurants in Madrid, right? And try to pick the correct one there. So it would be extremely difficult to analyze this data via traditional methods. And here, actually, advances in data science techniques and technology could be very useful. And let's go to the next slide to look at our example on using natural language processing to find company outliers in ESG risks. So I want to highlight here an interesting case study around machine learning and identifying relevant ESG key issues. So we have a structured quantitative model to identify ESG risks that are relevant for a company. Okay, this is we are very famous for that also, right? So however, at the age of the highly connected and ever-changing world, the business model and market dynamics change for the company. So we wanted to analyze how we can evaluate efficiency and accuracy. What are the emerging ESG risks that the company faces based on its recently published reports. So we trained the model to make it understand what some of the phrase patterns it should look for when it is searching for ESG issues. Based on multiple rounds of training and feedback on the results from our industry analysts, we can see some positive results here in this project. So in any form of machine learning, you will find a lot of false positives that could distort the results of the solution here. And the key here we see is the feedback from our industry analysts on identifying the true or the false signal from the whole system. So also the approach, such an approach helps us to systematically and efficiently search through thousands of documents versus actually, human reading the reports and coming to the same conclusions. So we just, speed up on everything. And now let's go to the next slide to look at the examples of alternative data sets.
So on the left side, so we have highlighted some of the alternative data sets that we currently use. For example, data breach cost capital, right, coming from the Ponemon Institute, that help us to capture whether the company is present in countries with high cost and frequency of data breaches and potential for privacy and data security related costs with it. As you can see on the right side, we are also exploring multiple alternative data sets to evaluate their usefulness and provide it as a standalone indicator or incorporate it in the ratings model we have. Our current evaluation list spans from analyzing the nutritional product mix of companies to identify the health food portfolio of the company, to looking at employee reviews rating data to check if it can act as a proxy for companies' employee-friendly management practices. So, but not all alternative data out there are actually relevant from ESG perspective. So there are alternative data sets like retail food traffic, credit card, or other transaction data that affect quarterly results, but not necessarily linked to long-term resilience of that company. And it's actually a very important issue for us because we want to find financially relevant data and actually support all our big data analysis by the opinion of our analysts. Now, can we go to the next slide? So here I can talk a little bit about ESG research and development tools. So whatever we are doing within the MSCI ESG research, right? So we always keep in mind that there is that this data will be used by investment community, right? So and our data is supposed to be supportive of the investment process, right? So it should support ideas and risks identification by our clients. Our data is well structured and smoothly integrated into our portfolio and risk management tools, and it helps, of course, our clients with their ongoing evaluation and reporting. And can we go to the next slide? So only a couple of them are left. Right, so how our clients use our MSCI ESG ratings, right? So they use it in the fundamental quant analysis, they use it in portfolio construction, risk management. They also use it for engagement and thought leadership, right? So with their clients and with their and with the companies in which they are investing. And of course, this data is broadly used in the benchmarking and index-based product development. And all our ESG data is well integrated through all our through all our investment solutions that we provide to the clients, and we are famous for our BARA solution, risk metrics solution, right, and the ESG metrics and in the ESG manager and other different platforms that are well used. And I'd like to go through, if we can jump through a couple of slides now going forward. Right, and I just want to mention the reporting that we have. So of course, all the data that we have is extremely useful, particularly nowadays for our clients, because many of them are forced to start reporting, like we have TCFD, we have EU benchmark regulations, right? So all of this is already actually an existing MSCI product. So what we do, right, so with our clients are giving us their portfolios, and we help them. We either provide them already existing standardized reports that we have, like that cover TCFD and EU benchmark regulation and others, and the carbon exposures, for example, right? Or we work together with our clients to develop exactly the reporting that they would like to have. Maybe we can jump to the next slide shortly, where we show, so this is an example of the TCFD reporting and climate-related financial disclosures, right? And in the next slide, we see also the example of European ESG benchmark regulatory reporting templates that we have. So that's it from my side, and I'm looking forward to the questions that we might get. Thank you, Julia.
A continuación tenemos a Javier Peñalba, que es el Head of Strategy and Operation and Interim Head of Sales en Clarity. Como ya había adelantado Aitor anteriormente en su ponencia, Clarity y BlackRock han firmado un acuerdo estratégico para hacer una propuesta de valor en el tema de sostenibilidad. A continuación, su ponencia llamada Tecnología e Impacto. Le doy paso, Javier. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todo el equipo de SpainShift por organizar esta serie de eventos y, por supuesto, también a los panelistas MSCI y a nuestros socios, por supuesto, BlackRock y Ética. Un placer compartir estas horas con vosotros. Bueno, pues si os parece, antes de entrar en las diferentes slides que tenemos en esta presentación, quería hacer un breve comentario sobre el tema este de tecnología e impacto, ¿vale? Y es porque esto hace una clara referencia a Clarity. Para aquellos que no nos conozcáis todavía, porque somos una empresa bastante joven, Clarity en muchos casos se ve como un proveedor de datos, proveedor de ratings de sostenibilidad. Somos algo diferente, ¿vale? Es verdad que damos datos, sí, por supuesto damos datos, damos diferentes metodologías de rating, pero nuestro core, nuestra naturaleza, somos una empresa de tecnología, ¿vale? Nosotros tratamos de ofrecer a nuestros clientes, mediante nuestras plataformas tecnológicas, diferentes formas de ver la sostenibilidad, diferentes formas de customizar metodologías de sostenibilidad y básicamente tratamos de ser este core que permite al cliente acceder a la sostenibilidad de diferentes formas, diferentes perspectivas, de una forma sencilla. ¿Vale? Si vamos a la siguiente slide, Andrea, por favor. Esto es simplemente una visión que me gustaría daros de cómo vemos Clarity en el futuro y cómo vemos el mercado, ¿vale? Es verdad que nosotros ahora estamos muy centrados en mercados de capitales porque consideramos que es la forma más efectiva y eficiente de mover la sostenibilidad en el mundo. Clarity es una empresa que tiene una misión, que es la misión de traer impacto a los mercados. Y es por eso por lo que tratamos de hacerlo de la forma más efectiva posible, que son los mercados capitales. Sin embargo, en esta slide lo que podéis ver es que el ecosistema obviamente es mucho más amplio. Tenemos los inversores, que es los que afectan directamente a los mercados capitales, pero también tenemos los gobiernos y reguladores que cada vez están cobrando más fuerza y con los que todavía, sinceramente, no trabajamos muy en detalle. Es verdad que estamos trabajando en influenciar la regulación, tratar de ver con ellos de qué forma podemos dar respuestas más sencillas a estos nuevos requerimientos que surgen en el mercado. Tenemos, por otro lado, los negocios, que es una parte muy importante para nosotros. Es decir, todo lo que ven los inversores, todo lo que ven nuestros clientes finales, es información sobre dichas empresas, es decir, de los constituyentes de sus portfolios. Por tanto, ¿por qué no trabajar también muy de la mano con ellos? Y creo que es una palabra que utilizabas antes, Joaquín, el tema del engagement. Nosotros también estamos presentes ahí, damos herramientas, tecnología de forma gratuita a estas empresas para que puedan validar los datos, para que puedan cambiar datos, para que puedan de alguna forma verse a sí mismos desde los ojos del inversor, compararse contra otros benchmarks, etc. Y luego hay otra dimensión adicional que es la de los consumidores. Es decir, al final estas empresas generan su negocio dando servicio a unos consumidores. Por tanto, ¿por qué no influenciar a estos consumidores? Es decir, cuando un consumidor va a elegir una bebida y le da igual si es la bebida A o la bebida B, ¿por qué no darle la opción de decir, mira, esta bebida A se produce de esta manera y esta bebida B se produce de esta manera? Teniendo esta información en la mano, decide cuál quieres comprar y en base a eso generas un impacto más positivo o más negativo en el mundo. ¿Vale? Entonces, simplemente para decir, el ecosistema es mucho más amplio, nos estamos centrando en mercados capitales porque obviamente los flujos de capital son enormes y es un impacto que podemos conseguir de manera más rápida. Sin embargo, nosotros siempre tenemos en mente que esto puede ir mucho más allá y es la misión final de Clarity. En la siguiente slide es una página que vamos a pasar muy rápidamente, pero simplemente para hacer un pequeño recap de qué es esto de la sostenibilidad en el mercado, cómo está evolucionando. Creo que esto somos todos muy conscientes de la gran velocidad a la que está cambiando. Es verdad que han existido en los últimos 10, 20, 30 años diferentes formas de tener esto en cuenta con exclusiones, etcétera, pero es en los últimos años, en los últimos 2, 4 años en los que estamos viendo un cambio bastante radical. Los motivos que empujan este cambio, nosotros los vemos de formas diferentes, ¿vale? Hay una parte muy clara, que es esta nueva forma de buscar ingresos, es decir, estas nuevas oportunidades de generar alfa en los mercados.
Pero las que más nos conciernen en estos momentos son las dos siguientes que podéis ver. Por un lado, el aspecto social, y es decir, el cliente final es el que está empujando a las diferentes instituciones financieras o corporates a tomar estas decisiones, a tener en cuenta estos criterios de sostenibilidad a la hora de operar, a la hora de invertir, a la hora de tomar decisiones. Entonces, creemos que es una componente crítica y que está haciendo que la mayoría de nuestros clientes no se limiten simplemente a ceñirse a la regulación, sino ir bastante más allá, ¿vale? Y por último, la regulación, que obviamente, como sabéis, está creciendo y reforzándose mucho en los últimos años. Claro ejemplo, la taxonomía europea, SFDR, etcétera. Esto, por un lado, creemos que está ayudando mucho a impulsar la conciencia en muchas instituciones sobre el tema de sostenibilidad, pero más allá de eso está poniendo un poco de orden en el mercado. Es decir, hasta hace poco, cuando alguien hablaba de emisiones, pues unos hablan de una forma, otros hablan de otra forma. Ahora, si conseguimos que una regulación indique qué es lo que hay que reportar, al menos estaremos de acuerdo. Puede ser mejor o peor y estaremos más o menos de acuerdo en si es la medida adecuada, pero al menos estaremos de acuerdo en lo que estamos reportando. En la siguiente slide, os quería mostrar simplemente un cambio que tratamos de traer en la mentalidad en Clarity, ¿vale? Nosotros, como os decía al principio, somos una empresa que tiene una misión, y esta misión es traer impacto a los mercados, ¿vale? Entonces, lo que observamos cuando empezamos a trabajar en Clarity es que, si bien la sostenibilidad es algo que se está aplicando en una gran parte del mercado, en una gran parte de los activos a día de hoy, lo que apreciábamos era que veíamos el clásico análisis de riesgo-retorno, análisis más financiero, y después se aplicaba sobre ello una serie de criterios, algunos los consideran sostenibilidad, otros no, pero criterios que en términos generales clasificamos criterios sostenibles, ¿vale? Pueden ser exclusiones, pueden ser integración de ESG, diferentes abordajes. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es llevar esto a una visión un poco diferente, que es, por un lado, todos los activos deberían tener en cuenta algún tipo de criterio de sostenibilidad, ¿vale? Pero no es simplemente eso. Lo que consideramos es que el criterio de sostenibilidad que apliquemos tiene que ser muy claro. Y es algo que vemos que hay bastante confusión en el mercado todavía. Y por suerte cada vez menos. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de ESG, el famoso ESG, hemos oído muchos clientes que nos dicen, mira, tengo este score de ESG que es fantástico, por tanto soy muy verde o soy muy social. Y nuestra respuesta es, tal vez sí, pero no necesariamente. Lo que estás midiendo aquí es riesgo. Estás midiendo una serie de factores de sostenibilidad que miden una materialidad financiera y, por tanto, no te están diciendo si el impacto en la sociedad, en el medio ambiente, es tan relevante. En muchos casos hay una elevada correlación, en otros no tanto, ¿vale? Entonces, nosotros siempre tratamos de traer esta visión tridimensional de retorno y riesgo, como siempre. En la parte de riesgo tenemos unos factores adicionales, que son estos ESG risk de los que siempre hablamos, pero luego una dirección, una dimensión perpendicular es la del impacto, le llamamos societal, es impacto social, impacto medioambiental, ¿vale? Y es lo que tratamos de maximizar nosotros. Algunos clientes están en la fase en la que tienen en cuenta la componente de riesgo, otros se centran más en impacto. Lo que nosotros creemos es que hay que tener en cuenta ambos y cada uno decidirá qué peso le da a uno o al otro. En la siguiente slide mostramos básicamente cuál es la propuesta de valor de forma muy resumida de Clarity, ¿vale? Siempre estructuramos esta explicación en torno a tres dimensiones, que son los datos, los ratings o scores y las herramientas. ¿Y esto por qué es? Esto es porque básicamente son los tres mayores problemas que vemos a la hora de trabajar con nuestros clientes en la implementación de sostenibilidad, ¿vale? Por un lado, los datos, como comentaba Joaquín al principio también, han sido un problema desde el principio. Mucha fragmentación, muchos pruebas diferentes coberturas. Entonces, para un cliente, llegar a la cobertura que desean con la fiabilidad de los datos necesaria siempre ha sido un problema. Nosotros lo que tratamos de hacer en Clarity es tratar de construir la base de datos mayor y más fiable en el ámbito de sostenibilidad, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues somos una empresa tecnológica, por tanto, lo que hacemos es construir una serie de algoritmos, de procesos que nos permiten garantizar, por un lado, la calidad del dato y, por otro lado, la cobertura más amplia posible. Colectamos datos de diferentes formas, tenemos diferentes proveedores, tenemos equipos que lo hacen manualmente para temas más nicho o temas más difíciles de automatizar y, obviamente, también tenemos aspectos tecnológicos, ¿vale? Un ejemplo de esto sería
nuestra forma de analizar controversias, las típicas noticias controvertidas sobre empresas que pueden ser un indicativo de problemas a futuro, problemas ya a día de hoy. Esto no lo hacemos de forma manual, no tenemos un equipo de cientos de personas leyendo noticias. Somos una empresa tech, una empresa que trata de ser escalable. Por tanto, tenemos unos algoritmos que leen millones de noticias, son capaces de discernir si una noticia es una controversia o no, clasificarlas en diferentes temas. Esto es sobre human rights, es sobre animal cruelty, sobre qué va esta noticia, y después son capaces de medir si esto es algo severo o algo no tan severo, ¿vale? La tecnología, obviamente, es una componente importante. Sobre estos datos que conseguimos de varios sitios, ponemos unos algoritmos que llamamos Reliability Algorithms, que básicamente lo que hacen es decir, mira, tenemos el mismo dato procedente de diferentes proveedores, diferentes fuentes, ¿con cuál nos quedamos? Porque es bastante sorprendente que estos datos muchas veces son diferentes. Es decir, un ejemplo que nos sorprendió bastante es cuando analizábamos datos de CO2, que son datos reportados por empresas, es decir, la empresa lo da, lo tomamos y ya está, debería ser sencillo. Y vemos 5 o 6 proveedores, vemos que en el 25% de los casos están en gran desacuerdo. Es decir, hay variaciones de más del 50%, más del 30% en estos números. ¿Esto por qué ocurre? Puede ser por muchos motivos. Errores en las unidades de medida, simplemente un typo en la recogida de datos porque son recogidas de datos bastante manuales, pues diferentes criterios en Scope 2, si es Market-Based o Location-Based. Hay diferentes motivos, pero los errores existen. Nosotros ponemos estos algoritmos, es decir, utilizamos la tecnología para conseguir que esto sea de mayor calidad. Y por último, como en muchos casos, muchos de los datos a día de hoy no se reportan todavía, tratamos de expandir cobertura mediante modelos de estimación. Obviamente no hacemos esto para todas las métricas, ya que la calidad en algunas no sería suficiente, pero sí que en todas que vemos que esto es algo factible, lo realizamos. La siguiente dimensión son las metodologías de cuantificación. Es decir, en la slide anterior, perdón. En el punto 2, el de ratings, que es ¿de qué forma miden nuestros clientes la sostenibilidad? ¿Vale? Por un lado, empezamos reconociendo que no hay una única forma de hacerlo. Hay perspectivas de riesgo, hay perspectivas de exclusiones, perspectivas de impacto, etc. Nosotros ofrecemos, por un lado, varias metodologías y, más importante que eso, tratamos que sean siempre objetivas, pero somos conscientes también de que en este momento al menos no hay una verdad absoluta y que en muchos casos es el cliente el que tiene que decidir muchas otras dimensiones. Por tanto, y esto nos lleva al tercer punto, es tools. Por tanto, siempre tratamos de, hagamos lo que hagamos, mostrarlo de forma transparente. Es decir, si tú como cliente estás viendo un portfolio, tienes este score, y estas compañías dentro de tu portfolio tienen este score, ¿por qué es? Puedes hacer clic, navegar, ver de dónde viene este score, qué peso le has dado a este criterio o a este otro. Y no solo eso, si no estás de acuerdo, puedes customizar esto y crear algo a tu medida. De hecho, tenemos clientes que lo que han hecho ha sido, yo tengo mi equipo de expertos de sostenibilidad, me creo vuestros scores, Clarity, pero quiero crear mi metodología customizada. La han creado y ahora expanden esta metodología en todos sus portfolio managers en el mundo. ¿Vale? Estas herramientas para nosotros, que es el tercer punto, son un aspecto también crítico. ¿Vale? A día de hoy uno de los problemas es que el cliente tiene muchas herramientas ya, tiene diferentes fronts con los que trabaja a diario. No queremos darle uno nuevo. Si lo quieren, lo tenemos disponible. Pero lo que queremos es facilitar estos flujos de trabajo que ya existen, que ya tienen, y permitirles que introduzcan cualquier medida sostenible que quieran en sus flujos existentes. ¿Vale? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, nuestro partnership con nuestros socios de BlackRock. ¿Para qué dar a nuestros clientes algo diferente, algo que les cueste integrar, cuando a través de Aladdin, que comentaba Aitor antes, les podemos dar una solución que sea simple para ellos? En la siguiente página, y ya por ir cerrando, como os comentaba, vemos la sostenibilidad de diferentes maneras y sabemos que no hay una única visión. Y es por eso que Clarity ofrece diferentes servicios, diferentes módulos dentro de nuestras plataformas que son accesibles de diferentes formas. Nuestra componente principal, que es la parte izquierda de la pantalla, es la dimensión de impacto. Queremos medir impacto. El riesgo existe en el mercado, es la parte derecha de la pantalla. Hay una serie de metodologías bastante estandarizadas, damos solución para ellas, pero nuestro foco es la parte izquierda.
desarrollamos metodologías de cuantificación de impacto. No nos limitamos a decir si una empresa tiene ingresos en un tema positivo o no. Tratamos de cuantificar ese impacto. ¿Qué potencial de cambiar el mundo tienen estas empresas? ¿Vale? Si veis nuestro equipo, somos en este momento aproximadamente 100 personas. Hace 2 años éramos 20 y pico, 30, estamos creciendo muy rápido. Pero la parte curiosa de este equipo es que la parte de negocio, es decir, la parte de ventas, de desarrollo de negocio, somos 10 personas aproximadamente. El resto son gente de tecnología, data science y research. Y research no son personas que buscan datos de empresas, son personas que están desarrollando metodologías científicas para la cuantificación de impacto. Así tenemos una metodología, que es la que veis aquí a la izquierda, de ESG Impact, es decir, cómo cuantificamos impacto, pero tratando de ceñirnos al framework de ESG, que está bastante expandido en el mercado. Otra metodología en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, que cuantifica el impacto de las operaciones de las empresas y también de sus productos y servicios. También tenemos un módulo de Impact Highlights que llamamos, que es básicamente orientado mucho más en el cliente retail, el cliente final, cómo transformamos estas mediciones de impacto en algo mucho más tangible para ellos. ¿Vale? Al final, si a un cliente final le damos un score, pues muy bien, fantástico, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo sé yo que esto es bueno o malo? Independientemente de los benchmarks. Pues mediciones de creación de empleo, emisiones de CO2, consumo de agua, etc. Y por último, transversalmente, tenemos una serie de módulos también que hacen deep dive en temas del clima. Por ejemplo, es ahora muy frecuente temas de huella de carbono, alineamiento con el Agreement de París, etc. Y ahora, de cada vez más importancia, estamos desarrollando con varios partners, principalmente europeos, diferentes módulos de la taxonomía europea y de SFDR, ¿vale? De forma que nuestros clientes con la herramienta puedan hacer un reporting muy sencillo y automatizado. Todo esto que os he contado ahora en la siguiente slide, que es muy sencilla, se traduce en nuestros clientes de 2 formas muy sencillas. Y es un poco el core de Clari. Os he hablado de datos, os he hablado de metodologías, de mejorar la calidad de las mediciones, etc. Al final lo que nosotros queremos es ser un poco el motor dentro de estas mediciones. Si el cliente quiere cambiarlo, lo puede cambiar. Si el cliente no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero queremos darle la posibilidad de hacer esto de forma sencilla y sin crear mucha disrupción en su forma de trabajo. Por eso la forma en la que nosotros siempre nos presentamos es diciendo, mira, tenemos estos datos, estos ratings, estas capacidades, todo ello lo puede recibir como cliente vía una API o unos widgets, algo de muy sencilla integración en tus sistemas, o una web app más sofisticada que contiene todos nuestros módulos, nuestras capacidades de customización, etc. ¿Vale? Como os decía, esto ahora está centrado en clientes, digamos, clientes que son instituciones financieras. Sin embargo, también estamos trabajando ya, y sería más en la parte derecha, en la parte web app, con corporates. Es decir, hemos tenido muchos clientes que nos han dicho, mira, estoy utilizando esto, me va muy bien, pero ahora quiero hacer engagement con compañías. ¿Puedo? Nuestra respuesta es, tienes una herramienta que se la damos gratis al corporate con el que tú trabajas y este corporate puede ver cómo están sus scores, sus resultados en base a tus criterios, se compara contra otras empresas del sector, etcétera. Y además, si ve algún dato que no le encaja, que dice esto hay algo mal, nos lo puede comunicar de forma que lo actualicemos. Y creo que me he pasado un poco de tiempo ya, así que creo lo dejo aquí, Andrea y Carmen. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Ahora, antes de irnos a la mesa de debate, tenemos la última ponencia, que es de Fernando Ibáñez, que él es cofundador y director general de Ética, una EAF independiente fundada en el 2003 y especializada en ISR, y además, junto con Valora Consultores, ha desarrollado un sistema integral de gestión ESG para ser manager denominado EVA. La última ponencia, la que nos va a contar Fernando, se titula Análisis y gestión ESG, inteligencia humana versus inteligencia artificial. Fernando, te doy paso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Carmen, y ante todo, buenos días a todos. Gracias por dedicarnos este tiempo. Yo creo que está siendo una jornada muy interesante. Muchas gracias, Carmen, y al equipo de SpainShift, foro del que somos orgullosos socios también. Bien, mi intervención aquí es una visión bastante distinta de la que hemos visto hasta ahora en las ponencias, porque
bueno, como ha presentado Carmen, nosotros somos asesores financieros, somos gestores patrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, en minutos lo que les voy a contar rápidamente es cuál ha sido nuestro proceso y nuestra experiencia dentro de lo que han sido las soluciones tecnológicas ESG y, bueno, las razones por las que al final acabamos desarrollando un servicio propio, un servicio global para empresas como la nuestra y gestoras de activos. Entonces, por presentar, si pasamos a la siguiente slide, por presentarnos brevemente, nosotros, como decía, somos una EAFI, asesores de inversiones, pero bueno, también tenemos un área de mercados donde somos partners de BME y de Euronext para sacar empresas a cotizar, y también tenemos un área especializada en consultoría de sostenibilidad para empresas cotizadas y no cotizadas. Nuestros partners, en la segunda slide, Valora Consultores, son consultores estratégicos internacionales especializados en sostenibilidad empresarial, donde, bueno, como ven, pues tienen sedes en diferentes países del mundo y han trabajado han desarrollado proyectos con las principales empresas cotizadas españolas de IBEX 35. Si vamos a la siguiente slide, les explicaré por qué nos unimos de alguna manera Ética y Valora. Y la razón es muy sencilla. Nosotros, en el año 2019, empezamos a ver cómo estaba incrementándose la presión, tanto regulatoria como por parte de nuestros clientes, hacia un modelo ESG muchísimo más técnico. En aquella época, y todavía, por supuesto, tenemos una SICAV que asesoramos en Degroof Petercam, que se llama Ética Valor Compartido, una SICAV ISR, y como muchos de ustedes comprenderán, en el año 2016 la presión que había por medir o por reportar en temas de ESG era mucho menor. Tenemos un mandato claro climático, pero de algún modo nos autogestionábamos nuestra SICAV. En el debate que hicimos con Valora, ¿qué descubrimos? Valora lleva 18 años haciendo análisis de sostenibilidad para empresas y nosotros desde el lado financiero y ellos desde el lado empresarial, pues llegamos a conclusiones muy diferentes, ¿no? La primera conclusión que yo trasladaría es que esta ciencia ya existe. Parece un poco que estamos descubriendo cómo se analiza la sostenibilidad, porque es normal, somos financieros y es un lenguaje nuevo, pero estas técnicas ya existen. Lo único que teníamos que hacer era traducirlas y aplicarlas a los productos financieros. El primer ejercicio que hicimos pues fue un poco como está de moda ahora, ¿no? Autovacunarnos, autoanalizarnos, y analizamos nuestra SICAV desde esa perspectiva ISR hacia el modelo ESG. Entonces, junto con Valora, llegamos a conclusiones, yo creo que bastante interesantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este proceso, como decía, ¿no? Pues en la parte izquierda llegamos a conclusiones que ya han comentado mis compañeros de jornada. La primera es que los datos ESG son insuficientes. ¿Insuficientes para qué? Pues son insuficientes para construir carteras de inversión eficientes. Una cartera de inversión eficiente para nosotros pues tiene que controlar evidentemente los riesgos ESG y por otro lado tiene que ser capaz de gestionar impacto de una manera eficiente y medible. Pero bueno, esto es el estado de la ciencia hoy. Es decir, tampoco creo que nos lleva a ningún sitio que sigamos pues machacando un poco este mensaje, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo. Es que al final los financieros utilizamos una técnica contable que tiene más de 500 años y las técnicas de datos ESG se están produciendo en esos últimos 10 o ahora, ¿no? Por tanto, es la materia con la que tenemos que trabajar. Pero la realidad fue que incluso nuestra propia SICAV, que era una SICAV de fondos entonces, que tenía más de 800 líneas directas, como ven a la derecha, solamente el 25% reportaba información climática adecuada según los estándares que maneja el sector de la consultoría en sostenibilidad, ¿no? El resto de la información, cuando analizamos plataformas tecnológicas, bueno, pues se compensaba, como hemos visto, pues con inteligencia artificial, estimaciones, research, etcétera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto nos inquietó bastante, ¿no? La segunda gran conclusión es que esto es un lenguaje diferente. Nosotros, o yo mismo, ¿no? Como analista financiero con años de experiencia, al final estamos muy acostumbrados a utilizar ratios financieros, ¿no? Volatilidad, ratio de Sharpe, track record, pero esto es algo nuevo. Ratios de cobertura, los ODS, bueno, huella de carbono, es algo completamente nuevo. Sin embargo, en la gran mayoría de las gestoras, pues las personas que tienen que analizar esto
son las mismas o están ahora especializándose. Por tanto, teníamos que dar una solución también a esta dificultad, a esta traducción de lenguaje por parte de los gestores, de los usuarios finales de este tipo de plataformas, ¿no? En tercer lugar, algo que ya hemos repetido y que todos conocen, ¿no? La regulación es creciente y además nuestra visión es que la regulación está avanzando, curiosamente, mucho más rápido de lo que las herramientas, la calidad de los datos y la formación de los clientes lo está haciendo. Por lo tanto, se está produciendo ahí un gap bastante inquietante que está haciendo, pues como ha pasado con algunos de nuestros clientes, que empezamos a trabajar en la parte más técnica, pero rápidamente, sobre todo cuando llegó el reglamento de divulgación, que como saben entra en vigor el próximo 10 de marzo, su preocupación principal fue el cumplimiento normativo de lo que estaba haciendo. Y además, por último, nos encontrábamos con otro problema, ¿no? Y es que, claro, las gestoras de activos, las EAFIs, los gestores financieros en general, también somos grandes desconocedores de lo que es una política de ESG o que es una estrategia de ESG. Y la regulación lo impone y además es necesario tener un buen marco de gobernanza para que todo lo que hemos visto arriba funcione. Porque si empezamos por la parte técnica, al final vamos a tener una herramienta genial y hemos visto grandes ejemplos hoy, pero realmente no vamos a tener un marco, una guía para que todo esto tenga algún sentido, no solamente en el vehículo final, en fondo de inversión o una SICAV, sino incluso dentro de la propia gestora o incluso si la gestora pertenece a un banco, dentro del propio banco. Entonces, digamos, el corolario de todo esto es que efectivamente, porque hoy es la mesa, hoy es la jornada sobre tecnología, estas soluciones tecnológicas están avanzando muy rápido y están siendo cada vez más eficientes, pero que todavía se necesita esa inteligencia humana, es decir, esa capa de entendimiento y de traducción de este lenguaje, sobre todo para poder construir carteras eficientes. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, centrarnos un poco en la parte de análisis y gestión y por ponerles algunos ejemplos, ¿no? De alguna manera nos obsesionamos con que deberíamos de tener una metodología eficiente de toma de decisiones ESG propia, ¿no? Desarrollándola sobre las plataformas que existían, porque, como digo, los vehículos, las carteras tienen a veces muchas posiciones y es muy poco eficiente y es imposible analizar una a una, pero bueno, llegamos a desarrollar nuestra propia metodología para, a través de la información que nos daban los proveedores ESG y las propias plataformas, ser capaces de, si me permiten el término inglés, curate o curar esa base de datos para que tuviera una traducción y un sentido para un gestor de activos que no necesariamente tiene que ser especialista en temas de ESG, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como ven, una serie de servicios concretos, con la gestión de riesgos de impactos, diseños de benchmarks ESG, el nivel de la cobertura ESG, un indicador que bueno, es que es muy importante para poder hacer estudios comparables y centrándonos pues, sobre todo en este módulo climatico que es hacia donde avanza la regulación claramente, ¿no? Llegando hasta el cálculo de impacto. Entonces, como veíamos primero una capa, digamos, de análisis de los datos, de, digamos, filtrar estos datos y luego otra capa de inteligencia humana para que estas herramientas de gestión fueran usadas eficientemente por nuestros clientes, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, en este caso, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de uno de los estudios que hemos hecho, en este caso para nuestra SICAV, ¿no? Tanto TICA como Valora, donde, bueno, llegamos a esas conclusiones que les decía y lo que hacemos en este estudio, que sobre aquí hay 2 páginas mucho más amplio, se hace un análisis incluso de la política y lo que es, bueno, lo que es el impacto y la gestión del riesgo para que esto tenga una cierta coherencia con la política de inversión ESG que tiene que tener este vehículo. Esto, como saben, también forma parte de la regulación que se va a instaurar este año 2021. Entonces, de algún modo, lo que estamos haciendo es preparando nuestras gestoras, nuestros clientes, nuestros vehículos para que cumplan con esa regulación y que tengan una gestión eficiente. Si pasamos a la siguiente slide, vemos también bueno, que nuestro servicio EVA lo llevamos también a la parte de reporting. Aparte de este informe anual que han visto, pues nos adentramos y nos atrevimos, si me permiten, a crear la primera ficha ESG de un producto financiero en España. Curiosamente, había indicadores, pero no una ficha concreta, que pueden ver en la siguiente slide. Este modelo lo hicimos precisamente sobre Clarity y lo que hicimos fue pues, utilizar la potencia de Clarity, en este caso, la herramienta para desarrollar
aplicar un modelo de ficha similar al modelo financiero, donde tenemos indicadores radicalmente nuevos a los que vemos en cualquier ficha de cualquier fondo, ¿no? Como os decía, la cobertura de ESG, pero también tenemos pues, los scorings filtrados con nuestro modelo y tenemos también las principales exposiciones o controversias de este vehículo, precisamente para adaptarlo al tipo de cliente que tenemos o que cualquier gestora puede tener, ¿no? En el caso de los ODS, incluso en la parte de impacto, como saben, cada vez más hay mandatos de impacto dentro de los propios fondos de inversión y nos encontramos muchas veces, muchos de nuestros clientes nos transmiten primero el desconocimiento técnico de cómo se tiene que hacer esto y por otro lado que muchas veces si somos muy restrictivos por nuestros criterios de selección de compañías no tenemos la suficiente focus list, la suficiente diversificación para poder construir una cartera que gestione eficientemente el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esta ficha la hicimos en junio, la vamos replicando y es totalmente adaptable a cualquier vehículo, ¿no? Y bueno, por último, pues si pasamos al siguiente slide, al final construimos, hemos hablado de la parte de análisis y gestión de carteras, al final lo que construimos fue un modelo que diera respuesta a todos los retos y desafíos que nos plantea hoy nuestros stakeholders, ¿no? Por parte de la regulación, sin duda, en la parte de cumplimiento normativo, en la parte más técnica, de análisis y gestión de carteras, también en la parte estratégica, para poder implantar estas políticas en nuestros clientes, y luego algo tremendamente importante que es la formación y capacitación. Hay certificaciones ESG por todas partes, pero yo creo que nuestra visión es que es necesario todavía una formación mucho más técnica y mucho más concreta para aquellas personas que están gestionando y seleccionando carteras para que esto pueda funcionar, ¿no? Y bueno, yo creo que como voy a dar paso al debate, les termino mi intervención con algo que yo creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿de acuerdo? Y le doy un punto de humor y le doy el paso a Carmen para que podamos debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar ahora a la mesa de debate. Sí que os pediría, por favor, ser breves, ¿no? en las respuestas para que podamos tener una mayor participación por parte de todos los que habéis asistido. La primera pregunta que hemos recibido es para Juan Carlos Calderón. Comenta desde la ponencia de Julia, mencionó que la presentación de informes es una petición muy común de todos los clientes en sus soluciones analíticas y preguntan si hay algún tipo de informe en concreto que los clientes estén solicitando actualmente. No sé si Juan Carlos... Juan Carlos, es que al inicio tenía problemas. No sé, Andrea, si lo veis. Continuamos con los problemas técnicos con Juan Carlos. Si te parece, Carmen, pasamos a alguna otra intervención y lo intentamos resolver aquí en el back office. Perfecto. Vale, la siguiente pregunta que tenemos relacionada con la tecnología, Aitor, bueno, la dirigen a BlackRock, luego podremos ir comentando entre todos, es cómo se está introduciendo o midiendo dentro de BlackRock la sostenibilidad relacionada con la tecnología dentro de la gestión de portfolios. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Pues sí, mira, hablamos mucho el año pasado en torno a esto. Para nosotros es relevante, ¿no? El explicar realmente cómo estamos integrando la sostenibilidad en nuestras carteras, ¿no? Que al final no hace más que determinar el cómo gestionamos los activos en nombre de nuestros clientes, ¿no? Siendo obviamente un negocio con una responsabilidad fiduciaria como la nuestra. El año pasado adquirimos varios compromisos. Entre ellos, lo que dijimos es que el 100% de las carteras de gestión activa estarían a final de año 2020 integradas desde un punto de vista de sostenibilidad, y así fue. Anunciamos el compromiso a comienzos del año y lo cumplimos, ¿no? No solo eso, también lo que dijimos es que nos comprometíamos a ofrecer mayores o más soluciones de inversión a los inversores, tanto en su formato de gestión activa con lanzamiento de productos como en su formato de gestión indexada, no solo lanzando productos, sino trabajando de la mano de los proveedores de índices para ofrecer más soluciones al alcance de los inversores, ¿no? Y luego, respecto a la propia empresa y las decisiones y compromisos que hemos tomado, por ser breve, ¿no?
4 compromisos que me gustaría citar. Por un lado, nos hemos comprometido este año a emitir un informe TCFD, es decir, acorde con el grupo de trabajo sobre la divulgación de información financiera relacionada con el clima, de la misma manera que se lo exigimos también a las compañías en las que somos inversores. O sea, que lanzamos a finales de año el primer informe TCFD. Este año vamos a darle continuidad a eso. Segundo, y esto tiene que ver con la carta de Larry Fink de este año, en el cual nos comprometemos a alcanzar emisiones netas de carbono, básicamente muy en línea con lo que establece el Acuerdo de París, ¿no? Es con el objetivo de reducir el aumento del calentamiento global de la temperatura, ¿no? en 2 grados, ¿no? Y en línea con eso, obviamente, lo que decimos es que no lo hacemos solo nosotros y no solo ofrecemos a nuestros inversores, a nuestros clientes, soluciones que sigan esos compromisos, sino que vamos al unísono con 127 países en el mundo que representan el 60% de todas las emisiones a nivel global, como de otras 1.100 compañías que han adquirido este compromiso, ¿no? Por tanto, estoy muy de acuerdo en muchos de los temas que se han tratado antes, ¿no? Yo creo que lo que falta es consenso en torno a métricas, lo que falta es homogeneidad de criterio en torno a la sostenibilidad, y por eso el año pasado hablábamos mucho de TCFD y SASB como marcos desde un punto de vista de divulgación de información financiera y también de normas contables en lo relacionado con la sostenibilidad, y este año lo que queremos es aunar esfuerzos en torno a este esfuerzo colectivo para realmente alcanzar las 0 emisiones netas para 2050, ¿no? El tercero es que nos comprometemos a que nuestras propias operaciones como empresa alcancemos el que estén basadas en un 100% en energías renovables. Y por último, no menos importante, por predicar con el ejemplo también respecto a las 0 emisiones netas, lo que nos comprometemos es a publicar un informe de alcance 3 en 2021, es decir, no solo las emisiones directas de BlackRock, sino las indirectas, las que tienen que ver con aquellos servicios que contratamos, vuelos y demás, ¿no? Muchas gracias. Está muy alineado con una de las tendencias que estamos viendo ahora, ¿no? Que es la doble transformación que están viviendo las empresas desde el punto de vista de no solo una transformación tecnológica, sino una transformación en sostenibilidad. La siguiente pregunta nos la envían para Fernando Ibáñez, que preguntan respecto a su sistema EVA, ¿cuáles fueron los principales desafíos a superar para diseñarlo y ponerlo en funcionamiento? Gracias, Carmen. Bueno, pues el principal desafío fue ser capaces de desarrollar una solución que se adaptara a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? En este caso. Como en toda, yo creo que a mis compañeros de mesa les pasará un poco igual, ¿no? Cuando desarrollas una solución, al final el mercado se mueve, ¿no? Y tienes un poco que ir adaptándote a los clientes, ¿no? Yo creo que el principal cambio que tuvimos que hacer fue de orientarnos a una solución muy técnica, muy de gestión, a darnos cuenta efectivamente que nuestros clientes necesitaban primero una formación básica de cómo funciona los sistemas ESG, estos indicadores nuevos, y por otro lado añadir esta capa de cumplimiento normativo, ¿no? Que hoy es la principal preocupación del sector ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, la parte técnica la tenemos muy desarrollada y las otras, pues, forman parte ya de nuestro know-how, por tanto, lo que hemos hecho ha sido empaquetar y dar una solución de 360 grados para nuestros clientes. Muchas gracias. Yo creo que además se ha unido a un concepto que se está implementando ahora, no tanto en el mundo de inversiones, pero que es la regeneración, ¿no? Como el siguiente paso a la sostenibilidad, tiene mucha importancia las inversiones de impacto. Y esto relacionado con la ponencia de Javier, quería preguntarte si crees que los inversores se van a ceñir solo en la regulación o van a ir mucho más allá en estas inversiones. Gracias, Carmen. Pues me aventuraría a decir que van a ir bastante más allá. O sea, creo que la parte de impacto es algo que está creciendo mucho últimamente, pero si me permites te lo explico en 2 dimensiones, ¿vale? El primero, si nos centramos en la regulación únicamente, hay muchos aspectos de la regulación que no son requeridos para todos los players, ¿vale? Es decir, SFDR, por ejemplo, hay una regulación que aplica a unos productos, otro a nivel entidad, pero solo para ciertas entidades. Lo que estamos viendo aquí es que, a pesar de que no les aplique, muchas entidades están trabajando en implementar esto, ya sea de forma de caución para futuro por si les aplica o lo que fuera, o por voluntad propia, pero muchos están yendo más allá.
Y por otro lado, la segunda dimensión es el peso del cliente, obviamente, es enorme. No solamente la regulación y lo que les impulsa, sino qué está pidiendo el cliente. Entonces, el cliente lo que estamos viendo es que cada vez quiere saber más. Es decir, no le vale con decir qué retorno tengo en la inversión, sino qué retorno tengo y ya que estamos, dime por favor si estoy generando un impacto positivo, un impacto negativo, si soy neutro en huella de carbono, etc. Entonces, más allá de la regulación, que es obviamente lo que un poco pisa los talones a la mayoría de jugadores, tenemos otra parte que es qué está pidiendo el cliente. Y aquí lo que estamos viendo es un desarrollo enorme. No creo que haya ninguna entidad a día de hoy en España a la que le digamos algo de sostenibilidad y no sea capaz de darnos una respuesta o decir o que están trabajando en ello de forma más o menos madura o no. Pero creo que todo el mundo está empezando a tener en cuenta en sus soluciones de cara al cliente, en su creación de carteras, en su toma de decisiones de inversión, los aspectos no solamente regulatorios, sino de impacto. Naciones Unidas, el framework de los ODS, de los SDGs, es un claro ejemplo. Nadie está obligado, pero las entidades quieren mostrar a sus clientes cómo están contribuyendo sus carteras a este tipo de objetivos. Muchas gracias. Ligado con esto y un poco el tema de reporting, ¿no? Y Juan Carlos, que ya hemos conseguido solucionar los problemas técnicos, y luego la pregunta que te había hecho, que era relacionada con la presentación de informes que había comentado Julia en su ponencia, ¿no? Y la pregunta en concreto es si hay algún informe en particular que los inversores estén pidiendo, más allá, por ejemplo, de lo que comentaba Javier de la regulación. Sí, gracias, Carmen. Y bueno, yo creo que todos los problemas técnicos, ¿no? Perfecto para el contexto de la presentación del día de hoy sobre tecnología, pero bueno, acá estamos afortunadamente. Sí, pues para responder a tu pregunta, definitivamente el tema de regulación es el tema más prioritario para nuestros clientes en cuanto a reporting en estos días. Como ustedes lo saben, con la publicación de los últimos criterios técnicos por parte de los ESAs, ya hay mucho más claridad sobre pues, los criterios que se tienen que reportar en el contexto de SFTR. Entonces, pues definitivamente nosotros queremos apoyar a nuestros clientes en este tema y pues la idea es que prontamente, en los próximos días, incluso vamos a lanzar los últimos indicadores. Los 14 indicadores obligatorios que son para las empresas, los 2 que son para los soberanos y los 2 específicos para el mercado inmobiliario. Entonces, pues sí, definitivamente, digamos, la parte en cuanto al reporting, definitivamente, como Julia lo mencionaba, la parte de regulación es lo más importante, pero pues el segundo aspecto, la segunda dimensión que también es bastante importante en este momento en cuanto al reporte de nuestros clientes es la parte de cambio climático. Entonces, pues vemos y estamos acompañando a nuestros clientes en conversaciones sobre el reporte, digamos, desde los criterios más básicos en cuanto a la huella de cambio de emisiones de carbono, pasando a criterios más sofisticados que tienen que ver con el análisis de diferentes escenarios de climático y el impacto financiero que estos escenarios puedan tener en sus carteras. Todo esto, digamos, dentro del marco de referencia de TCFD. Entonces, pues sí, diría que esos son los 2 ejes temáticos más importantes en este momento en cuanto a reporting, la parte de regulación y la parte de cambio climático, Carmen. Muchas gracias. Relacionado con esto, la alianza por la que BlackRock ha empezado a través de, bueno, no tanto a través de Clarity, ¿no? Pero BlackRock en su creación de Aladdin Climate han empezado por el riesgo climático, ¿no? Y una de mis preguntas, Aitor, es ¿cuáles son los siguientes pasos, ¿no? en los riesgos a analizar y a poner hacia los clientes? Sí, gracias, Carmen. Bueno, efectivamente hemos puesto mucho énfasis en los factores medioambientales, pero realmente todo lo relacionado con la A, con la S, con la G tiene mucho que ver en todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Como decía antes, el año pasado nos enfocamos en realmente afirmar que el riesgo climático constituye un riesgo de inversión y esto acarreará una reasignación del capital, pero si algo hemos aprendido en un contexto de COVID, de pandemia, es que realmente, bueno, no solo se ha acelerado el flujo de inversión, me refiero, motivado
por el cambio climático, sino que se ha elevado realmente la S, ¿no? Uno de los temas que hemos visto es que, bueno, pues efectivamente ha habido, el año pasado fue un año récord desde un punto de vista de generación de flujo hacia estrategias sostenibles, estrategias dedicadas. Realmente la industria atrajo 288.000 millones en estrategias sostenibles, bueno, que representan pues un 96% más de lo que entró en la industria en el año 2019, ¿no? Pero es que además todo vino reforzado por un mejor comportamiento de esos índices, ¿no? Si miramos el comportamiento de los índices sostenibles en general frente a los genéricos, bueno, pues el 81% de esos índices tuvieron un mejor performance, ¿no? Todo eso ha ido acelerando y realmente la adopción de otros factores dentro del mundo de la ESG. Y lo que decimos es que, como he dicho antes también, dado que esta transición hacia una economía baja en carbono, bueno, conlleva un riesgo, pero por otro lado una oportunidad, lo que venimos diciendo es que esta transición tenemos que asegurarnos de que sea una transición justa y equitativa. Y eso tiene que ver mucho con la S, de la componente social, ¿no? La transición debe ayudar realmente a cerrar esa desigualdad o esa brecha social que se ha abierto en algunos casos, es evidente, pues post-COVID, ¿no? Y realmente, respecto a la G o la gobernanza, está en el ADN de todo lo que hacemos desde un punto de vista de stewardship. Nuestro equipo de Investment Stewardship es el mayor equipo que hay en la industria de gestión de activos en cuanto a engagement con compañías en las que invertimos. Tenemos más de 50 personas trabajando en ese equipo. El año pasado, bueno, pues tuvimos más de 3.000 encuentros con 2.000 empresas, y de esas 2.000 empresas, o esos 2.000 empresas, con 440 de ellas fueron bueno, conversaciones relacionadas con el clima, pero el resto tuvieron mucho que ver con temas de diversidad, equidad, inclusión, que tienen que ver mucho con la S, pero también con la G, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con la estrategia de esa compañía, es clave y es un factor muy relevante que medimos y que, bueno, monitorizamos a la hora de tener encuentros con compañías. Estoy seguro de que se oirá hablar mucho más de la S a partir de ahora, y de la G, pues por supuesto, siempre ha sido así. Gracias, Héctor. Una pregunta para Javier es, entendiendo todos la tecnología que se está aplicando, ¿no? Y toda la tecnología que tiene por detrás Clarity, como hemos visto en su ponencia, en tu opinión, ¿cuál crees que siguen siendo las barreras a las que se enfrentan los inversores? Y pues, mira, yo creo que las barreras siempre las mencionamos en estas dimensiones que comentábamos antes, de los datos, la metodología y la tecnología, ¿vale? En la tecnología me refiero a la parte de herramientas. Yo lo que estamos viendo es, hace años tener un dato era suficiente, es decir, tengo el dato, ya está. Ahora lo que estamos viendo es que tener el dato no es suficiente, es decir, ¿qué hago luego con ese dato? ¿Cómo lo integro en mis flujos? ¿Cómo lo meto en reporting? ¿Cómo hago que este dato sea consistente cuando agrego mis portfolios, cuando lo comunico a mis inversores, a mis clientes, etcétera? Ahora yo os diría que el mayor challenge que estamos viendo y que estamos, de hecho, atacando y abordando, pues, por ejemplo, con nuestros socios de BlackRock, es cómo conseguimos que estos datos, que están poco a poco, como decía Fernando, es algo que no está bien los datos, pero poco a poco van mejorando y es un problema que poco a poco se va solucionando, cómo conseguimos que estos datos se puedan integrar de una forma muy sencilla en cualquier uso que quiera darle un cliente. A día de hoy lo que vemos es que cuando el cliente se enfrenta a esto, está accediendo a diferentes fuentes de datos, diferentes scorings, etcétera. Y después internamente es cuando tienen que dedicar una gran cantidad de recursos a hacer estos datos servibles para consumo interno o para reporting o lo que fuera. Entonces, es en esta parte final de la tecnología donde estamos viendo que hace falta un empujón y creo que poco a poco estamos avanzando en la buena dirección. Gracias. Relacionado con esto, en el sentido de cómo vamos avanzando, me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ya que llevan varios años trabajando en el mercado español, ¿cuál creen que es la principal diferencia en la forma en la que los participantes del mercado abordan esta integración de ESG hoy en día comparado con lo que solía ser antes? Sí, Carmen, muy buena pregunta. Yo creo que pues yo he sido afortunado de ser pues testigo de cómo, digamos, el mercado español en cuanto a su, digamos, en cuanto a la integración de criterios ESG ha evolucionado digamos, en el tiempo, en los últimos años. Y esto, digamos, lo podemos ver desde diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, pues, si miramos un poco, empezando por la cobertura de activos, yo creo que, pues,
Inicialmente, cuando pues empezamos a trabajar con el mercado español, las conversaciones estaban sobre todo enfocadas en un par de carteras para nuestros clientes, en donde pues eran más carteras de nicho que estaban pues integrando criterios ESG. Y lo que vemos hoy en día es que pues los proyectos de integración ESG son para pues toda la familia de fondos, sin importar el tipo de estrategia y la clase de activo. En esta medida, nuestros clientes requieren un análisis ESG no solamente de los mercados europeos, sino también de los mercados emergentes o de pequeñas capitalizaciones, donde pues como mencionaba Julia, el uso de las fuentes alternativas de información es bastante importante, ¿no? Dado que pues en algunos casos pues digamos la información reportada por la empresa no es suficiente como para tener un análisis detallado y claro de cómo las empresas están, digamos, manejando este tipo de riesgos relacionados con el medio ambiente, la parte social y pues la parte de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido la tecnología juega un factor primordial, digamos, en la cobertura de estos activos que anteriormente no hacían parte de la cobertura de activos desde un punto de vista easy para nuestros clientes españoles. El segundo punto es relativo digamos, a los equipos que están involucrados en este proceso. Entonces, pues anteriormente, digamos, estábamos en contacto con uno o dos gestores, dos portfolio managers, que eran pues los encargados de, digamos, de dirigir el show, de hacer prácticamente todo de criterios y ahora pues lo que estamos viendo es que pues hay más equipos involucrados, pues está claramente el front office integrando los criterios ESG, de esta integración de las políticas ESG, está toda la parte de mercadeo y de comunicación y está pues claramente la parte de creación de producto también dentro de los actores principales involucrados en este proceso. Entonces, pues esto implica de nuevo escala, implica de nuevo tener herramientas que pues permitan a todas estas partes comunicarse y pues tener toda esta información ESG en tiempo real y pues también ser capaces de analizar no solamente los datos ESG, pero también, digamos, el impacto financiero de la integración de estos criterios dentro de su proceso de inversión, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a los requerimientos de herramientas, es por eso que hemos visto en el contexto de la integración de criterios ESG más de nuestros clientes, un importante número de nuestros clientes, pues, integrando y utilizando nuestras herramientas de analytics en este contexto. Y el tercer punto, que también es relacionado, y ya con esto termino, es pues la comunicación. La comunicación, lo que mencionábamos antes en cuanto al reporte, nuestros clientes también quieren hacerle saber al mercado, bueno, esto es lo que estamos haciendo desde un punto de vista ESG, no solamente, digamos, incentivados por el marco regulatorio en el que estamos en este momento, sino también porque pues están haciendo más y pues quieren, digamos, comunicarle al mercado todo lo que están haciendo dentro de sus políticas ESG. Para esto, de nuevo, la escala y pues tener herramientas que les permitan generar reportes para pues cientos de fondos es claro. Con esto termino, Carmen. Muchas gracias. Fernando, sí que nos gustaría tener tu visión desde el punto de vista de más dentro del mercado español, ¿no? ¿Cómo se están preparadas las gestoras y las EAG españolas para adaptarse a estos criterios ESG? Pues aquí es un tema de recursos, básicamente. Evidentemente, las grandes gestoras tienen recursos y equipos para poder incluso desarrollar herramientas internas, ¿no?, sobre las soluciones tecnológicas. El resto eligen un posicionamiento. Hay gestoras que quieren ser líderes en gestión y quieren aplicar, como decía Juan Carlos, estas nuevas técnicas y criterios a todos sus productos. Hay otras que tienen un producto concreto que quieren adaptar y hay otras pues que todo esto de alguna manera les viene sobrevenido y que lo ven como una especie de requisito, ¿no? Entonces, hoy creo que tener una política ESG, tener una buena solución tecnológica y buenos productos es una ventaja competitiva porque, como digo, la red va por delante y los clientes van por delante, pero bueno, esto poco a poco se irá ajustando, ¿no? No olvidemos que el objetivo de las gestoras es tener fondos rentables, porque tener un fondo líder en ESG % todos los años, estamos de acuerdo en que no es algo deseable, ¿no? Entonces, ahora mismo está ese debate interno entre, oye, ¿cómo aplico este nuevo lenguaje, estos nuevos
criterios sin cambiar totalmente mi modelo de gestión e incluso asumir pues pérdidas o un cierto descontrol sobre mis temas financieros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el debate realmente interesante porque, como digo, a cada día pues tenemos un ítem distinto, un feedback distinto por parte de nuestros clientes, pero entendemos que este año es un año muy de inflexión en Europa y en España, y los clientes van a empezar poco a poco a ubicarse y a tomar decisiones en un sentido u otro. Muchísimas gracias, Fernando. No sé si alguien más quiere comentar algo que nos hayamos dejado en el tintero. No, hacemos la última pregunta que tenemos para Juan Carlos, relativa a los índices, cambiando un poco más de tema respecto a lo que estábamos comentando del mercado español. MSCI está muy ligado a los índices de renta variable en un mercado muy maduro. Sin embargo, ¿cuál es su experiencia con la propuesta de valor en los índices de renta fija para SG? Sí, Carmen, digamos un poco retomando lo que mencionaba anteriormente, digamos con la necesidad y con la voluntad de nuestros clientes de no solamente integrar y no solamente enfocarse en la parte de equity, sino también en la parte de renta fija. En cuanto a su integración a ESG, lo que hemos visto es que pues, es parte de la transición, ¿no? Históricamente lo que vemos es que un proceso de integración de criterios ESG normalmente comienza con los activos que están en equities y después pasa a la parte de renta fija, ¿no? Entonces, pues en este contexto, a nosotros, pues sí, claro, prácticamente hemos sido una casa de índices de renta variable, pero en este momento también tenemos una familia de índices de renta fija que pues están respondiendo a esta necesidad, ¿no? A esta necesidad de integrar criterios ESG y pues de tener herramientas que les permitan a ellos a gestionar de manera pasiva o pues, tener una herramienta de benchmark para constituir un benchmark en cuanto a sus alocaciones en la parte de renta fija, ¿no? En el segmento de renta fija de sus carteras. Entonces, pues sí, hace parte de la evolución natural de cualquier proceso de integración y así, ¿no? De la parte de renta variable ahora la parte de renta fija. Gracias, Juan Carlos. Nos preguntan también qué significa water risk. Ay, estás en mute, yo creo. Hemos perdido a Juan Carlos otra vez. Ahora. ¿Pregunta para mí? Sí, ahora mismo okay. Sí. Perdona, no sé si te había cortado. No. No. Hola, ahora sí. ¿Me oye? Ahora sí. ¿Pregunta para qué está? Water risk. Sí, hace parte de los, digamos, de los criterios que nosotros analizamos dentro de nuestro modelo de ESG. Entonces, pues corresponde, digamos, analizando diferentes dimensiones de la empresa en cuanto a sus actividades de negocio y también en cuanto a la exposición geográfica de estas actividades de negocio. Vamos a determinar la empresa que ver con los recursos hídricos, el acceso a recursos hídricos. Entonces, pues para darles un ejemplo, si estamos hablando de una vamos a mirar cómo la minera, digamos, está accediendo a los recursos hídricos y también cómo está, digamos, manejando las relaciones con la comunidad en los sitios donde está para poder acceder a estos recursos. Es un poco un análisis de la gestión del riesgo en la dimensión de ESG ratings y pues claramente también para importante impacto. En este caso también vamos a medir en cuál es digamos, el impacto negativo de esta minera en cuanto pues al consumo de recursos
digamos, retornan al sistema hídrico. Entonces, mirar el lado negativo del consumo de agua por Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de Juan Carlos. De todas formas, yo quería agradecerles a todos, Aitor, Julia, Juan Carlos, Javier y Fernando. Vuestra participación ha sido súper interesante, ha sido un placer poder estar en esta mesa con vosotros y daros las gracias. Paso la palabra a Andrea. No sé si quieres tú cerrar, Andrea. Muchas gracias, Carmen. Un placer tenerlos a todos en este evento. Ciertamente ha sido muy interesante y además hemos conseguido ajustarnos un poco con el lag temporal que teníamos. Así que nada, por esta parte agradecer también a los asistentes y si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero nos la pueden hacer llegar a info@spainsif.es y nos vemos en el siguiente encuentro ISR. En este caso será sobre la dimensión social de la inversión sostenible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Buen día.